Bienvenidos y bienvenidas a la ortografía en salud. Hoy veremos usos de C, S y Z. Se escriben con C las palabras terminadas en asia, asio, isia, isie, isio y sus familias. Por ejemplo, audacia, palacio, justicia, calvicie, malicioso. Excepción: asia, eutanasia, gimnasia, antonomasia, idiosincrasia y potasio y sus familias. Las palabras que terminan en Z, al pasar al plural o al formar otras palabras de la familia, la cambian por C antes de E o de I. Por ejemplo, pez, peces, paz, pacífico. Las terminadas en diminutivo: cito, cita, sillo y silla. Ejemplo: alfajorcito, partecita, cofrecillo, florecilla. Excepciones: las palabras que tienen S en su sílaba final. Por ejemplo, beso, besito, cosa, cosita. Los verbos terminados en ser, sir y siar y sus familias. Ejemplo: entorpecer, traducir, negociar. Excepción: coser, ser, toser, asir, ansiar, lisiar, estasiar y anestesiar. Las palabras que terminan en ción, si hay un adjetivo o un sustantivo de la misma familia que terminan do, dor, to o tor. Ejemplo: restauración, restaurado, imitación, imitador, inscripción, inscripto, canción, cantor. Las terminaciones unción y cción y sus familias. Ejemplo: conjunción, calefacción. Excepción: flexión, reflexión, crucifixión y conexión. Las palabras terminadas en ansia y encia y sus familias. Ejemplo: fragancia, penitencia. Excepción: ansia y hortensia. Las palabras terminadas en cencia y ciencia y sus familias. Decencia, conciencia. Excepción: ausencia, presencia y esencia y sus familias. La terminación cida, que significa que mata. Piojicida, insecticida, homicida y femicida. Las palabras esdrújulas terminadas en ice e isito. Ejemplo: vértice, lícito. Vayamos con los usos de la S. Las palabras terminadas en erso y ersa y sus familias. Por ejemplo, universo, inversa. Excepción: las palabras terminadas en huerzo o huerza que se escriben con Z. Por ejemplo, almuerzo y fuerza. Las palabras terminadas en ísimo e ísima. Por ejemplo, dificilísimo, bonísima. Los numerales terminados en ésimo. Ejemplo: vigésimo, centésimo, milésimo. Excepción: la palabra décimo y su familia. Los adjetivos terminados en oso, osa, sible y sibo. Por ejemplo, hermoso, envidiosa, comprensible, agresivo. Excepción: las palabras apacible, irascible, nocivo, lascivo y los adjetivos derivados de los verbos terminados en ser y en sir. Por ejemplo, vencer, vencible, traducir, traducible. Los sustantivos terminados en ción, cuando hay un sustantivo o adjetivo con la misma raíz terminado en so, sor, sibo o sible. Ejemplo: impreso, impresión, agresor, agresión, comprensivo, comprensión, divisible, división. El pronombre se, ya sea proclítico, que está delante del verbo, o enclítico, que está detrás del verbo. Por ejemplo, se cayó o cayóse, se golpeó, golpeóse. Los gentilicios terminados en es y esa. Por ejemplo, inglés, portugués, cordobés, francesa. Para finalizar, veamos los usos de la Z. Los sufijos aso y asa, ya sean aumentativos o signifiquen golpe. Por ejemplo, portazo, amigaza. Los sustantivos terminados en ansa. Por ejemplo, andanza, venganza, balanza. Excepción: la palabra gansa. Los sustantivos abstractos terminados en es y en esa. Ejemplo: timidez, pereza, vejez. Los adjetivos agudos terminados en as. Ejemplo: capaz, audaz, fugaz. La conjugación de los verbos terminados en hacer, eser o ser, lucir, agrega una Z antes de la C, siempre que suene como K. Ejemplo: nacer, nazca, crecer, crezca, producir, produzca.
Los adjetivos terminados en iso, ejemplo, olvidadizo, escurridizo, rojizo, excepción de liso, petizo, indeciso, conciso, preciso y sumiso. Esto fue todo, amigos y amigas. Los dejo con un múltiple choice para que practiquen. Las palabras terminadas en ansia y encia y sus familias. Ejemplo, fragancia, penitencia, excepción, ansia y hortensia. Las palabras esdrújulas terminadas en ise e isito. Ejemplo, vértice, lícito. Los sustantivos terminados en ción, cuando hay un sustantivo o adjetivo con la misma raíz terminado en so, sor, sibo o sible. Ejemplo, impreso, impresión, agresor, agresión, comprensivo, comprensión, divisible, división. Hasta la próxima.